Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos una vez más nuestro programa Ñande Yarañez, nuestro curso bíblico que siempre ofrecemos por medio de las pantallas y a través de las redes. Nosotros estamos reflexionando Génesis capítulo 25. Hemos hablado últimamente, volvemos a ubicarnos en el tema tan importante que nos habla y que nos transmite la palabra de Dios. Recordemos que a través de la palabra de Dios, de nuestro estudio bíblico, nosotros queremos entender verdaderamente el mensaje, lo que tenemos por debajo, como decimos, en la misma Escritura. Siempre la palabra de Dios tenemos que, después de una lectura, dejarnos llevar también por un estudio serio, profundo, de las ciencias auxiliares, es decir, todo lo que significa la parte de la literatura, la parte de la arqueología, la parte de la historia, en fin, todo lo que es la lingüística, todo lo que es la semiótica, en fin. Son muchos elementos importantes que nos ayudan a comprender cómo Dios se hace historia, cómo Dios escribe en nuestra propia historia y se nos va revelando, se nos da a conocer. Por eso este libro tan hermoso para nosotros es la joya más hermosa, es el valor enorme que tiene para que podamos hacer una historia y una historia de santidad. Siempre con su valor pedagógico, porque la Biblia se escribe dentro de una historia de un pueblo, dentro de nuestra historia, dentro de una tradición. Esto también tenemos que comprenderlo bien, porque algunos quieren negar el aspecto de la tradición, pero sin embargo, la Biblia se escribe dentro de un aspecto cúltico de la tradición, de la comunidad que reflexiona. Primeramente, estos relatos existían en el pensamiento y en la tradición oral del pueblo, en la tradición oral. Doble o 3 veces de más tiempo, tenemos que reconocer esto, como cultura y como religión, existía en la tradición oral. Luego se va poniendo por escrito, como sabemos, en los documentos que luego también se irán organizando. Solamente para los que están comenzando por primera vez nuestro curso bíblico, Ñande Yarañé, nosotros tenemos toda la parte inicial, ya tenemos bastante grupos de charlas, de lecciones, que quedan todo en el Facebook. Entonces ustedes pueden ir a Ñande Yarañé en la parte de Facebook y comenzar. Hemos iniciado así nuestro primer encuentro ya hace mucho tiempo, pero que son necesarios para que podamos ponernos al día, ¿verdad? Para que podamos entender también el estudio progresivo que estamos haciendo. Hoy, como decíamos, queremos continuar con Génesis capítulo 25, una segunda parte, pero para volver a recordar y para poder ubicarnos en este capítulo, vemos que el 25 nos habla de los otros hijos de Abraham, es decir, aquí hablábamos y acentuábamos el aspecto de la descendencia que era una de las promesas y uno de los elementos importantes y primordiales que Dios había dado, que Dios había dejado para Abraham, o sea, que entienda como promesa que era justamente la descendencia. Abraham no podía tener hijos, así como Sara, su esposa, al comienzo por lo menos, ¿verdad? No podían tener esta pareja juntos. Dios no les había dado aún por la esterilidad de Sarai en ese momento. Pero cuando viene la promesa, es la promesa de una descendencia y esta descendencia se lo hace a Abraham. Aquí cuando ya estamos casi al final, casi cerca de la muerte de Abraham, porque aquí también lo vamos a tener en este capítulo 25, encontramos que Abraham dice, tomó por esposa otra mujer llamada Keturá. Con ella tiene sus hijos, pero después
insiste en otro elemento. En el versículo 5 decía, Abraham legó todos sus bienes a Isaac. Son dos elementos. Por una parte, la bendición de parte de Dios, la promesa de parte de Dios que se cumple en esta descendencia, pero por otra parte también que nos está hablando de lo elemental, lo primordial y lo esencial al decirnos que Abraham legó todos sus bienes a Isaac. El privilegio cae sobre el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac. Incluso sabemos que Abraham ya había tenido otro hijo que es Ismael con la egipcia, con la esclava Agar. Luego con Sara, que es el hijo de la promesa, que es Isaac. Y luego posteriormente ahora estamos leyendo y estamos conociendo que Abraham se une a Keturá y tiene otros varios hijos. Pero esto no quiere decir que la alianza de Abraham para con el pueblo de Israel, sobre todo en esta primordialidad que se le da a su hijo Isaac, pierde su valor o pierde su rango. No. Por eso que el autor sagrado insiste y subraya, dice directamente que Abraham legó todos sus bienes a Isaac. ¿Por qué nos está hablando de que legó todos sus regalos a Isaac? Justamente para darnos a entender que la línea de la promesa siempre continúa dentro de esa alianza que Dios había hecho ya con Abraham. Posteriormente habíamos reflexionado que también Abraham hace otros regalos a los hijos de sus concubinas, pero mientras vivía los apartó de su hijo Isaac. Esta es la acentuación. Uno se pregunta, pero ¿por qué tantas veces que insiste tanto con respecto al apartar de Isaac a los otros hijos o haberle legado todos los bienes a su hijo Isaac? ¿Por qué esto? ¿Y por qué quiere demostrar el autor sagrado que la línea de la herencia, la línea de la promesa, siempre seguirá aquella que Dios le había dicho ya, que es con la línea de Isaac? Después habíamos reflexionado en el capítulo 25, versículo 7 en adelante, sobre la muerte de Abraham. Murió cuando él tenía 175 años. Siempre nos demuestra la cantidad de vida, nos demuestra entonces la bendición de parte de Dios. La descendencia, la vida prolongada. Murió a una edad muy avanzada, satisfecho y cargado de años. Satisfecho y cargado de años. Se vuelve a acentuar también el aspecto aquí bien religioso y al mismo tiempo bien teológico, que Abraham deja todos sus bienes a Isaac por una parte. Luego de esto, cuando Abraham muere, cuando tiene 175 años, él está satisfecho verdaderamente y cargado de años, y fue a reunirse, dice, con los de su pueblo. Su hijo Isaac, en este momento Ismael, lo sepultaron en la caverna de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, que está al frente de Manré. Recuerdan el aspecto de la tierra, el hecho de tener los huesos en la tierra, en este lugar, en este ambiente en donde Abraham está desarrollando su propia vida, significa que él posee esta tierra, es dueño de esta tierra. Esta tierra le favorece personalmente. Entonces, es el campo que Abraham había comprado a los descendientes de Het. Allí fueron enterrados él y su esposa Sara. Entonces, esto es lo que estuvimos reflexionando. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario
María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Al iniciar este bloque, nosotros siempre invitamos a todas las personas que quieran ayudarnos para mantener, sobre todo nuestro programa. Tenemos nuestro CD. Este es el CD justamente El País de Mis Amores. Aquí tenemos hermosas canciones, paraguayas principalmente, con madera fresca, se llama el grupo que me acompaña aquí para la grabación de algunas hermosas músicas de nuestra tradición, de nuestro acervo guaraní, del Paraguay, músicas paraguayas. Les invitamos a ustedes, no simplemente por el hecho de comprar, por ser el mejor cantor, ni nada de eso, sino que principalmente es una forma también de ayudar para que Ñandeyara Ñe'e pueda seguir siempre en las pantallas, en las redes, y sobre todo a través de estos medios de comunicación de hoy, podamos evangelizar. Este es el objetivo. También más adelante irán apareciendo otros CD, principalmente con músicas religiosas, con oraciones, con reflexiones. Lo importante es que nosotros como cristianos nos empeñemos también en ayudar, nos empeñemos también en dar ese granito de arena y así podemos seguir evangelizando. Podemos seguir haciendo llegar la palabra de Dios a todos los corazones, a todas las familias. Seguimos entonces con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en el capítulo 25, decíamos esta primera parte, que nos hablaba de nuevo de la ascendencia, de una bendición, de aquella promesa que Dios había hecho a Abraham y por lo tanto con Ketura tiene otros hijos, varios hijos, dice. Luego nos hablaba también al mismo tiempo que Abraham lega, dice, todos sus bienes a Isaac. Es decir, nos vuelve a recordar que siempre el hijo de la promesa continúa siendo su hijo Isaac. Luego nosotros tenemos el otro aspecto que es la muerte de Abraham. Abraham que muere, ¿cuántos años vive? 175, la abundancia, la riqueza de parte de Dios, de la edad. Y luego nos presenta que también los hijos, ¿verdad?, de Abraham son quienes lo van a enterrar. Le dará importancia tanto de Isaac como el de Ismael. Sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la caverna de Macpelá. También al hablar de Macpelá nos hace recordar de aquel lugar que Abraham mismo había comprado a Het. Pero el comprar la tierra y el tener los huesos de sus antepasados en la tierra, en el cementerio, en esta tierra, significa que nosotros también ya formamos parte de esta tierra. Significa que nuestros
antepasados forman parte de este lugar. Con esto estamos queriendo asegurar y estamos diciendo que la tierra también nos pertenece, que la tierra también es nuestra, esa tierra prometida por el Señor. Ahora desde el versículo 12 vamos a mirar un poco los descendientes y la muerte de Ismael. Esta es la descendencia de Ismael, hijo de Agar, la sirvienta egipcia de Sara. Dio a Abraham con los nombres de cada uno de sus hijos según el orden de su nacimiento. Nebaiot, el primogénito de Ismael, luego Kedar, Abdel, Missan, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yeur, Nafis, Kedma. Estos son los hijos de Ismael, 12 jefes de todas tribus que dieron sus nombres al lugar donde habitaban y a sus respectivos campamentos. Ismael vivió 137 años. Al cabo de ellos murió y fue a reunirse con los suyos. Sus descendientes habitaron desde la Gavilá hasta el sur, que está en dirección a Egipto, hasta Asur, y murió en presencia de todos sus hermanos. Esta es la muerte entonces de nuestro Ismael. Pero desde este momento viene el corte de esta historia de Abraham e Ismael y comenzaremos con Jacob principalmente y también Esaú. Son los dos hijos de Isaac, que ahora nosotros vamos a comenzar a hablar y a conocer, ¿verdad? Esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Veremos. Abraham fue padre de Isaac, el cual a los 40 años tomó por esposa a Rebeca. A los 40 años entonces toma como esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán, Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó y su esposa Rebeca quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó: si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena vivir? Y fue a consultar al Señor y él le respondió: en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al hombre. Entonces, de esta manera, el mayor servirá al menor. Nos está hablando de una situación bien concreta entre los hermanos. En tu seno hay 2 naciones, 2 realidades diferentes, 2 pueblos diferentes que irán surgiendo. 2 pueblos se separan. Nos habla justamente de una separación familiar, de una pelea que habrá justamente entre Ismael y Jacob. Uno será más fuerte y el otro será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Qué interesante, porque aquí nosotros estamos mirando entonces lo que había sucedido y lo que sucede en la historia de Judá. Judá es quien tiene la primacía en este momento y es el que escribe la Biblia, es el que tiene toda la fuerza política, religiosa, económica dentro de Israel. Y son ellos los que comenzarán a escribir la Biblia, decíamos en aquella oportunidad. Pero es importante que también estos fragmentos, estas realidades que encontramos y luego que es ordenada dentro de todo el conjunto de la Biblia, son elementos indispensables como Dios se va revelando. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su seno. Mellizos en su seno, es decir, Esaú y Jacob son mellizos. Volvemos enseguida con nuestra reflexión. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
cansado a tu departamento. Te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera. Y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita. No te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta. Hoy cocino. Hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Y estamos volviendo con Ñandeyarañe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 25 del libro del Génesis. Y estábamos reflexionando principalmente sobre los descendientes y la muerte de Ismael. Sus descendientes, decíamos aquí, con los descendientes de Ismael, habitaron desde Javilá hasta Sur, que está en dirección a Egipto, hasta Asur. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Bueno, esta es la realidad entonces de los descendientes y la muerte de Ismael. Ahora vamos a entrar en otro de los relatos patriarcales que nosotros llamamos. Del capítulo 1 al capítulo 11 siempre se nos habla de lo delicado, ¿verdad?, que significa esta relación. Aquí vamos a hablar de esta relación entre Esaú y Jacob. Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham.
Ya estamos entonces con Isaac en este momento, ya se le ha pasado la posta. Abraham fue padre de Isaac, el menor de los 40 años. Tomó por esposa a la hija de Betuel, el arameo. Y así Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó y su esposa Rebeca quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno al otro, entonces dentro de su seno ella exclamó: si las cosas tienen que ser así, vale la pena vivir. Y fue a consultar al Señor. Entonces se dan cuenta, estamos hablando del nacimiento de Esaú y de Jacob, que son los hijos de Isaac. Y entonces nos hablan que su padre Isaac tomó por esposa a Rebeca, ¿verdad?, la hija de Betuel, de Padán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, que el Señor rechazó. Todo eso. Y su esposa después, al escuchar el Señor su queja y su pedido, entonces le concede quedar embarazada. Como los niños se chocaban, decíamos, son un poco las luchas, las guerras que existen, ¿verdad? O que existirán después. Aquí te lo está representando en la figura de estos niños que están naciendo. Y es como decir que desde el seno materno sale esta situación que ellos viven. Ahora, él le respondió, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separan desde tus entrañas, uno más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Después, una vez que concluimos esta partecita, seguimos nuestra historia, ¿verdad? Cuando llegó el momento de parto, resultó que había mellizos en su seno. El que salió primero era rubio, nos dice, y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. Y a esto lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Muy bien, esta es entonces la historia y nos cuenta sobre el nacimiento de Esaú y de Jacob. Hay toda una teología muy importante que tenemos que encontrar detrás de esta narración. Ciertamente que en las culturas la primogenitura era uno de los elementos esenciales. Aquí estamos hablando de la primogenitura de Esaú, pero luego, como sabemos dentro de nuestra historia bíblica, cómo van sucediendo las cosas, cómo Dios va dirigiendo también la historia, será Jacob, ¿verdad?, él que recibirá la bendición y las promesas de parte de su papá. El nacimiento de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Cuando ellos consultan, ven qué es lo que pasa aquí, vale la pena vivir. Entonces va y consulta al Señor, le responde: en tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separan desde tus entrañas. Esto también era una explicación que podemos compararla con las explicaciones etiológicas, es decir, con aquellas explicaciones que nos hacen comprender que de alguna manera lo que se está representando a través de estos signos o de esa realidad que sucede, hablan entonces de otra realidad. Están hablando de cómo surgió aquella realidad. Nos está hablando de cómo nosotros hoy podemos comprender esa realidad de la que estamos hablando. El aspecto de las causas, entonces buscamos. ¿Por qué esto es de esta o de otra manera? Ahora en el capítulo 25, siempre estamos, versículo 27 nos dice: los niños crecieron, Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto hombre, apacible y apegado a su tienda. Isaac quería más a Esaú porque las presas de caza eran su plato preferido. Pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. En cierta ocasión Esaú volvió, exhausto del campo, mientras Jacob preparaba un guiso. Esaú dijo a Jacob: déjame comer un poco de esa comida rojiza. Adom, rojo, el rojo de lo rojo, porque estoy extenuado. Fue por eso que
que se dio a Esaú el nombre de Edom. Pero Jacob le respondió: dame antes tu derecho de hijo primogénito. Entonces es aquí Jacob donde está, de cierta manera, robando a su propio hermano, ¿verdad? Está sacándole a Esaú esto que es muy importante dentro de la tradición del Antiguo Testamento, que es la hegemonía sobre algo, ¿verdad? Sin embargo, aquí el Señor le está pidiendo para compartir. Dame antes tu derecho de hijo primogénito, dijo Esaú. Me estoy muriendo, ¿de qué me juras? Entonces, pero Jacob insistió: júramelo entonces, júramelo entonces. Él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito. Jacob le dio pan y guiso de lentejas. Esaú comió y bebió. Después se levantó y se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. Entonces estamos siguiendo así con Ñande Yarañé, estamos reflexionando en este momento ya sobre el nacimiento de Esaú y de Jacob. E incluso en este segundo momento estamos mirando sobre que Esaú vende su derecho a la primogenitura. Es interesante mirar un poco, comprender, entender. Esaú volvió exhausto del campo mientras preparaba el guiso. Esaú que le dice, ¿verdad? Dame de comer de ese rojo, de lo rojo que me presentas ahí, es decir, las lentejas. Entonces, queridos amigos, lo que nosotros estamos reflexionando aquí en este día a día que se presenta es donde nosotros también tenemos que descubrir la presencia de un Dios que nos quiere, de un Dios que está siempre presente con nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso.
piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Y este es el lenguaje principal que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? De esta lectura. Bueno, y desde ahí entonces miremos, porque hoy nuestro tema principal, ¿verdad?, es sobre nuestra Madre María justamente, pero que se manifiesta, que se da a conocer, pero desde la gracia de Dios. Nosotros dentro de ese lenguaje también que Dios nos va dando, que Dios nos va ofreciendo, tenemos que mirar cómo actúa y cómo es este lenguaje de una mamá, de la presencia de una mamá tan cercana a nosotros. Incluso, ¿se acuerdan? En el lenguaje también del Apocalipsis, cuando nosotros encontramos que dice, apareció una mujer, pero cuando ellos verán, apareció una mujer, dice, en el cielo, con 12 estrellas, pero después no termina ahí, porque cómo aparece también esa mujer, dice que enseguida, cerca de ella nomás también estaba, ¿quién? Estaba un dragón. ¿Con cuántas cabezas? Con 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Todo es una simbología. El dragón que te conectamos la mañana, que a esta mujer que está por dar a luz. Y importante que añadir y podamos poner, ¿verdad? Porque si esta mujer está por dar a luz, quiere decir que el guasuyo la lleva. ¿Y qué es lo que va a dar? Y va a dar justamente a su hijo. Se está refiriendo directamente y se refiere a nosotros. Quiere decir que esta mujer le va a dar a luz nada más y nada menos que al Salvador, a Cristo, a Jesús. Evidentemente que ese sí, el fiat del Señor, o sea, de María al Señor, justamente significa un servicio total. Ponerse a caminar, porque solamente el burrito era, seguramente que ahí entonces se puso enseguida, le dijo a los señores, que se prima de guasoteña y me fui por el tema ya que ya y va, dice, y se queda como 3 meses, así nos dice San Lucas cómo termina ese capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, cuando nos narra, nos cuenta el servicio, la primera servidora, pero del Señor. Pero sigue todavía, porque este servicio que nosotros encontramos en María al Señor, dentro de esta figura que nosotros estamos diciendo hace rato, comparando con la figura apocalíptica, es justamente por qué ella se pone al servicio. ¿De dónde viene entonces? Solamente después de que ella haya engendrado a Jesús. Y esto no quiere decir que nosotros así físicamente todo lo que usted quiera. Pero engendrar al Señor significa justamente hacer que Dios, que su palabra, que su gracia entre en nosotros, que nos ayude a cambiar chip, a cambiar mentalidad. Y esto es lo que sucede con María. Hasta que le aparece el ángel y le dice, ¿verdad? Engendra a Jesús. Porque cuando dice sí al Señor, dice que en ese momento se encarnó con el anuncio del ángel. Y fíjense que el mismo nombre luego del ángel, que se llama Gabriel, Gabar quiere decir fuerza, también. Engendrar significa Gabar, él significa Dios. Gabriel, de ahí viene el nombre Gabriel. El ángel Gabriel vino junto a esta doncella María y le anunció y le dijo, ¿verdad? Y todo el diálogo que ya conocemos. Cuando le dice que sí, hay entonces engendra, es la fuerza de Dios entonces, queridos hermanos, queridos amigos, quien engendra en nosotros a Jesús. Para ser servidores, así como María es la primera servidora del Señor, necesitamos hoy en esta Eucaristía y siempre en nuestra actitud y nuestra apertura de vida, dejarnos que Dios que haga engendre. O mejor dicho, no es que Él engendre, sino que Él que haga se pueda encarnar en nosotros. No va a haber nunca servicio hacia los demás, no va a haber prontitud para ir a ayudar a la prima Isabel, no va a haber prontitud para dar a luz, decía el Apocalipsis, a este niño que iba a nacer al mundo para salvar a la humanidad, si no hay la presencia de Dios, si no está la presencia de Dios en nuestra vida. Porque vamos a estar siempre encerrados en nosotros mismos,
Vamos a ser siempre egoístas buscando solamente nuestros intereses y nuestros deseos. Más aún les voy a decir una cosa. Si nosotros aplicamos, aplíquenos a ustedes nuestra vida común y normal. Y yo sé que ustedes, la gran mayoría de ustedes, y les felicito porque ustedes están muy metidos, ¿verdad? Y conocen mucho de la realidad de nuestras familias, de personas. Nosotros algunas veces, algunos comedios o exagera y dice, madre, esa persona está endiablada, está poseída, pero porque también no es mentira eso, no tanto así le digo. Entonces, ¿cuál tiene que ser el término? Esto que nosotros estamos diciendo. Solamente vamos a ser como María, esa primera servidora, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, pero cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, y esa es la negación del mal. Eso es lo que nosotros le estamos llamando el demonio, o le estamos llamando el Satanás, o ese es lo que nosotros le estamos llamando, ¿qué cosa es el otro? Demonio, diablo, los tres nombres que le damos justamente al mal. Porque el Satán, ¿quién vio el Satán? El Satán es aquel que no te deja justamente entrar la palabra de Dios, la gracia de Dios, que Dios engendre en tu vida. ¿Por qué? Satán en hebreo quiere decir se mandó siempre esa imagen y por eso me hace recordar muy bien la palabra Satán, de ahí viene Satanás. En la escuela, cuando éramos estudiantes, ¿verdad? Siempre había cierto que tiene compañeros, los estudiantes, ya pues se dice, no más, ande cultura, diga, que no se pega a Satán. Andan derecha y nada derecha, y Juan Weiser de Apoveñan de Yara, la peja de los de apega a Satán. ¿Cuántas veces nosotros ustedes conocen bien, como le estoy diciendo, verdad? Muchas veces encontramos familias, personas, esposos, esposas que no se entienden, que se separan, que son infieles, como acá tiene copa y menos lo que sea. ¿Por qué? Y porque hay un continuo Satán. Pero el Satán es el tentador, quiere decir. El tentador. Entonces no pensemos siempre eso ya son reacciones psicológicas negativas justamente por estar viviendo ¿dónde? En el mal. Pero a nivel común, Satán es algo sencillo. Satán es ese que puede estar a tu lado. Mira por qué está a su lado. Anito sin Satán. Anito ahí. El que está entonces, mírate atrás entonces. Entonces vete como voy a ir a la derecha y de ya de llana o quirulean. No, dije para mirar con qué. O si no creo que te lo van a pisar. Por lo que sos Satán. Pero ese que no te deja en paz. ¿Cuántas veces quisimos hacer un camino de vuelta al Señor con su gracia? Pero no podemos ser como María, justamente servidora del Señor, si es que está, ¿verdad?, detrás de nosotros y nosotros no tomamos una opción. Si no engendramos a Dios, no podés engendrar a Dios si está continuamente detrás tuyo y no te deja actuar el Satán que está ahí. Después la otra palabra, pero ese viene del griego, el daimón, y de ahí viene la palabra demonio. Dentro de poco nosotros vamos a hacer un curso de demonología justamente, ¿verdad? Justamente para explicar un poco estas acciones, ¿verdad?, del demonio que añade. Pero algunas enseñan de ella bastante más los efectos del mal. Pero estos ya son los efectos, ese que hace rato le digo, desastre, peligro de montón, da ponen entre 7 de de ellos hoy. Pero ¿por qué eso? Y esa es la fuerza del mal que actúa, pero ¿quién es el daimón? Ustedes saben lo que significa del griego. Daimón significa la fuerza interior que tenemos cada uno de nosotros. Pero el daimón es tanto positivo como negativo. Son los dos elementos, queridos hermanos. El daimón es esa fuerza interior nuestra, que si vos ciertamente dejás que entre en vos el mal, o sea, siempre sos una persona, como te dice ahí en el diario, una persona tóxica, una persona negativa, ni caramelo ni nube. Entonces, va exactamente. Te lo digo, ahí por ahí. Ahora ya todo es agrio, todo es limón, todo naranja. ¡Ay!
Entonces mi esa es la pota de poner y llamó a la y justamente porque ese es el daimón es tu fuerza interior. Entonces, ahora póngale en positivo. Los griegos decían, ¿verdad? El daimón es el que te hace, por ejemplo, un buen poeta, el que te hace, o sea, el que te inspira, el que te hace escribir una hermosa música, el que te hace escribir una hermosa oración a Dios. ¿Entienden? Entonces, por eso le estaba diciendo que el daimón es lo positivo y lo negativo. Pero nosotros después, claro, evidentemente cuando hablamos del demonio, estamos hablando en esa fuerza negativa que sale de dónde, que sale de nuestro propio corazón. ¿Viste? Ahí entonces, si vamos a hablar de una María Virgen, primera servidora del Señor, ¿cómo nosotros vamos a servir al Señor en nuestros hermanos, en nuestra comunidad, en nuestra familia? A ese día vota, añandera, ñamona seana. Si Cristo, si el Señor no nace, si Dios no se encarga de nuestra vida, es imposible. Porque tu daimón, ¿cómo va a ser? Tu fuerza, ¿cómo va a ser? Todo va a ser negativo. Todo va a ser mirar como una persona tóxica que no le gusta nada. Hay limón puro. Entonces me dice mi compañera, tal vez no estemos todavía preparados al 100%, pero por lo menos ya mañana allá ya por peña terapia, allá que ure peña de ya riga con la mañana de para no desanimarnos, jamás desanimarse, al contrario. En el momento en que nosotros parece que nos estamos cayendo, volver a levantarnos. Primero personalmente y después sobre todo nosotros como comunidad, como grupo. Nosotros no podemos desanimarnos, al contrario. En el momento más difícil es el momento en el cual más tenemos que implorar la fuerza y la gracia del Señor. Ñande llana, añen pomo inere no debe añen urendere, gato no maisa me ese pepo acabe con tenevina. Pesere tuve preparar, pero sobre todo también para dar a los demás. Y así poder hacer crecer también el servicio de los demás. Que así sea. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y santuario María Auxiliadora, Don Bosco 810. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Y continuamos con nuestro programa Ñande Yarañé, nuestro curso bíblico en donde reflexionamos la palabra de Dios. Y al mismo tiempo queremos ofrecer, como siempre, tenemos nuestro CD. Recuerden que tenemos este CD que hemos grabado con madera fresca. El país
de mis amores. Son músicas paraguayas, Monberiu Vivé, Anaí, Tierna mi niña, A mi barrio Varadero, Mitaí, Pescador del Paraguay, Mis noches sin ti, Mercedita, Ilusión, El país de mis amores. Entonces, sobre todo les pedimos de esta manera su colaboración, porque con esto también, con la venta que hacemos, podemos pagar nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos todos invitados a adquirir y de esta manera también estamos ayudando a la evangelización. Que la palabra de Dios, la Biblia, pueda llegar a todas las familias, a todas las personas, y así entonces juntos nos encarguemos de que Dios reine en nuestro país, Dios reine en nuestro hogar, Dios reine en nuestra vida, en nuestro corazón. Bueno, seguimos entonces esta última partecita de nuestro bloque hablando sobre este capítulo 25. Hablábamos y decíamos sobre Esaú, que vende su derecho de hijo primogénito. Cuando él se acerca y le dice, ¿verdad? Esaú dice a Jacob, déjame comer un poco de esa comida rosija, Adón, se dice, el rojo de lo rojo, porque estoy extenuado. Entonces él, que viene cansado y con este deseo, ¿verdad?, de alimentarse. Fue por eso que se dio a Esaú el nombre de Edom. Pero Jacob le respondió, dame antes tu derecho de hijo primogénito. Dijo Esaú, me estoy muriendo, ¿de qué me servirá ese derecho? Pero Jacob insistió, júramelo antes. Él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito. Jacob le dio pan y guiso de lentejas. Esaú comió y bebió. Después se levantó y se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. Bueno, este es un elemento muy importante, ¿verdad?, que tendríamos que ver cómo entender aquí el derecho de la primogenitura. Ciertamente que es Jacob y es Esaú, son estos dos hermanos. Ya al nacer, decíamos que uno nace, al nacer está agarrado, dice, ¿verdad?, al talón de su propia madre cuando va naciendo. Todo esto nos indica que hay una cierta primacía, hay una cierta predilección sobre Jacob, o por lo menos el autor sagrado está queriéndonos decir el privilegio que tiene este hijo desde su nacimiento. Es una forma, ¿verdad?, de explicar ciertamente la realidad que está sucediendo aquí. También el hecho de que ya había como un cierto problema o cierta pelea dentro, en el seno materno, se chocaban, dice, el uno al otro dentro de su seno. Si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena vivir? Y fue a consultar al Señor todas estas cosas. Tal vez, no sé si podríamos pensar si era como una pelea ya que existía entre estos hermanos, o mejor dicho, en la etiología, como decimos, las causas por las que se peleaban estos pueblos, o las rivalidades que existían entre ellos. Bueno, es un poco difícil, ¿verdad?, determinar este aspecto, pero podría ser una de las interpretaciones. Desde el seno materno, que ya existían dificultades entre ellos. Aquí nos habla sobre todo también de una de las formas como Esaú vende, dice, su derecho al hijo primogénito. Porque después tendremos otra forma, como se lo roba la primogenitura con la famosa bendición de parte del papá. Pero en esta primera forma que se nos presenta, nos quiere indicar el autor sagrado que la primogenitura fue dada, fue entregada, fue vendida. En síntesis, fue menospreciada por el propio Esaú. Eso es lo que quiere mostrar, eso es lo que quiere decir. No le correspondía a Jacob, no le correspondía. Pero él, al decir, yo ahora tengo todos los privilegios y tengo todos los derechos del hijo primogénito, ¿por qué? Y entonces te lo quiere demostrar y te lo demuestra. Esta fue la forma como Esaú menospreció, como él no quiso llevar adelante, o sea, tomó superficialmente su propia vida. Es como decir, no me interesa la primogenitura.
Sin embargo, sabemos muy bien que la primogenitura era uno de los elementos primordiales, esenciales dentro de esta cultura bíblica, dentro de la cultura oriental. Y por eso te narra, te dice toda esta historia. Esaú volvió exhausto del campo, Jacob preparaba un guiso, entonces te va armando toda esta estructura en la que después Esaú cae, pero así olímpicamente, ¿verdad? Déjame comer un poco de esa comida rojiza, Adón, ¿verdad? Porque estoy cansado. Y desde ahí, dame antes tu derecho de hijo primogénito. Le está exigiendo y le está pidiendo entonces la primogenitura. Es una forma de decirnos a nosotros o de contarnos, narrarnos a nosotros que si Jacob, a pesar de no ser el que tenía el derecho a la primogenitura, ahora lo tiene y ahora lo está viviendo, entonces él se presenta, él está diciendo, ¿verdad? Él está contando que no fue él que le robó ni nada de eso, sino que es el propio Esaú que le está entregando, que le está dando, porque incluso lo acepta. Dice, me estoy muriendo, ¿de qué me servirá ese derecho? Es interesante lo que se pone aquí en boca de Esaú, ¿verdad? Me estoy muriendo, ¿de qué me servirá mi primogenitura? Y entonces Jacob insiste incluso. Esto de la insistencia, esto del buscar de nuevo, es para que el autor sagrado nos haga entender bien y para que el lector, nosotros que estamos escuchando, nosotros que estamos leyendo y nosotros que estamos discutiendo sobre el elemento de la primogenitura que es tomada por Jacob y en realidad que le pertenecía a Esaú, nos está diciendo, no es que yo lo robé o yo lo hice como yo quise, no, sino que él despreció su propia primogenitura, él fue capaz de vender, de entregar, de deshacerse, con estas preguntas así, incluso diciendo, ¿de qué me servirá ese derecho? Jacob que insiste más, ¿verdad? Júramelo entonces, ¿es cierto lo que estás diciendo? ¿No te interesa verdaderamente la primogenitura? Y entonces dice, y él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito. Es decir, aquí nos deja bien claro, nos pone entonces bien en alerta diciendo, la primogenitura que hoy tiene Jacob es porque su hermano Esaú se lo entregó, se lo dio bajo juramento. Y es allí donde ahora también la figura de Jacob es importante, porque Jacob, de cierta manera, también él cumple con su palabra. Si tú lo juras, si tú me los estás dando, y bueno, muy bien, te lo agradezco, es como decir te lo agradezco, pero yo también soy una palabra de honor. Tengo un hombre que tiene palabra de honor. Es decir, si yo te había dicho que te lo daré, entonces le dio pan y guiso de lentejas. Algunas veces nosotros esta frase justamente la pasamos a los dichos nuestros, ¿verdad? Lo hizo por un plato de lentejas, como diciendo en una forma superficial, en una forma de haber despreciado. Muy bien. Esto entonces es lo que nosotros estamos reflexionando y estamos entendiendo desde este capítulo 25, que nos tiene que ayudar cuando Esaú vende su derecho de hijo de primogenitura. Nos está diciendo y nos está hablando también sobre otros elementos que existían dentro de la cultura en aquel momento en el Oriente, ¿verdad? El primogénito era aquel que tenía todo. El primogénito el que tenía el derecho sobre todo lo que venía de parte de la familia. Y los demás, los demás tendrían que arreglarse, los demás tendrían que buscar una salida. Pero es como una forma de criticar también el aspecto de la primogenitura. Es una forma de decir también por qué los primogénitos son los únicos que tienen que ponerse al frente de todos y los demás acaso no tienen la misma igualdad. ¿Se dan cuenta entonces? La Biblia de cierta manera ya en este momento comienza a criticar y comienza a hablar sobre la cuestión de la primogenitura. Cualquiera puede estar por encima del otro en este caso, cualquiera puede tener este privilegio. Y justamente Jacob, que no es el primogénito, sin embargo, después él gana este derecho de la primogenitura. Y ahora nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por